Bien, buenas noches amigos, ¿cómo están? Una vez más, un jueves, estamos en Hola Mipe. Tenemos un invitado muy interesante hoy día. Hoy día vamos a hablar de talento y empresas. Y tenemos un caballero acá de nombre Stefan Gers. Él es un creador, gestor, gerente de Gers Consultoría. Gers Talent Management. Gers Talent Management. Exactamente. Quiero presentarles a Stefan, que está acá a mi costado. Encantado. Stefan, un placer. Yo quiero hacer una pequeña... Yo siempre hago mi tarea. Yo digo, siempre hago mi tarea. Disculpen que consulte esto, pero acá tengo anotada mi tarea. Stefan es gerente, consultor senior, headhunter o headhunting, ¿no? Hace selección. Luego me vas a explicar eso de gamificación. También. Y virtualización en temas de recursos humanos. Exacto. Y bueno, Stefan es un capo. El tipo es un capo en manejar talento de las personas y vamos a tener una larga conversa con él para entender un poco qué está pasando en nuestro mundo, en nuestro Perú, por qué el talento y las empresas. Lo primero que vamos a conversar, Stefan, es, a ver, yo le puse un poco de entre evolución y revolución del talento en nuestro país. Empecemos primero por lo local, ¿no? Pero como que suena que es para las grandes empresas y para las empresas como las MIPES, que son quienes nos ven en ese momento, en su mayoría, como que no fuera importante. ¿Tú qué me puedes decir al respecto? Porque yo creo que ahí hay una falta de visión, me parece. Y yo creo que sí, porque, a ver, cuando hablamos de este cambio que me estás mencionando, es que esto no pasó de un día para otro, esto fue toda una revolución, como bien lo mencionas, ¿no? Las empresas grandes pasaron de entender de que el área de recursos humanos dejó de ser simplemente un área de soporte para convertirse en una pieza estratégica a la hora de toma de decisiones. Y es que definitivamente tiene un impacto importante en el tema financiero incluso, ¿no? Cuando uno contrata a una persona, cuando uno la desvincula, una correcta desvinculación, muchas veces si no se hace correctamente va a ser un tema judicial probablemente. No, claro, tiene unos costos son costos terribles, elevados, ¿no? Exactamente. La misma rotación, que también se va un poco de información de por medio, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa con las pequeñas empresas? Las pequeñas empresas yo creo que también lo tienen muy en cuenta, pero que es un tema de etapas, ¿no? Una etapa pequeña. ¿Tú crees que todavía no hemos llegado a la etapa de comprender el valor que aporta? Yo creo que depende mucho de la envergadura de la empresa, pero la respuesta es un poco sí, ¿no? Las empresas pequeñas están en esa etapa todavía más preocupadas pues, de producir, de generar, de posicionarse, de estar como referentes del mercado. Y para pasar luego a ver esta figura. Sin embargo, no es que sea la mejor forma de hacer las cosas correctamente. Por supuesto. Definitivamente. Para eso estás acá. Exacto. Definitivamente creo que algo que las pequeñas empresas deberían de empezar a entender es que una correcta contratación puede catapultar este tema de imagen, este tema de posicionamiento de venta, por ejemplo, posicionamiento de facturación. Una correcta contratación ayuda a que, es más, muchas de las empresas pequeñas están más enfocadas también en la profesionalización del talento. Que justo te iba a comentar eso. Muchas veces cuando empezamos con empresas pequeñas contratamos al amigo, al primo, al hermano, al hijo, al conocido, ¿no? Hay un fenómeno en el caso peruano, hay un fenómeno muy curioso, ¿no? Las unidades productivas son muy familiares, ¿no? Totalmente. Es los dos cabezas de familia, ¿no? La pareja o a veces los familiares que son los fundadores, ¿no? Y la segunda generación comienza recién, la segunda, tercera, a profesionalizarse. Y ese proceso que ya viene varios años nos ha pasado factura, pues, ¿no? Totalmente. Porque la tasa de fracasos es muy alta, ¿no? Totalmente, sí. Y ahí es un poco donde también le toca entender a esa primera generación lo importante de darle paso a la segunda, ¿no? Claro. Porque la segunda muchas veces viene con muy buenas ideas, viene con mucha visión, con mucha intención de cambio, que ahí es donde un poco empieza la pelea con esa primera generación. Sin embargo, tarde o temprano esa primera generación, que usualmente es el patriarca o el cabeza de familia, el que empezó esto como un negocio para sostén, pero luego dinamizó la situación, termina dándose cuenta que definitivamente ayuda mucho el tema de que los hijos empiecen a tomar las riendas, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces es algo que hoy en día se está viviendo en muchísimas empresas y gracias a Dios, como se dice, es algo que también está teniendo grandes frutos a nivel de empresas pequeñas, ¿no? Y por eso es que están justamente los hijos muchas veces profesionalizándose o haciendo contrataciones mucho más profesionales también, ¿no? A mí me incomoda un poco pensar siempre, y es un debate que hemos tenido en muchas oportunidades, en pensar que, así habla,
se hablaba hace un tiempo de recursos humanos, ¿no? Sí. ¿No? Yo recuerdo, suelo ser docencia, así que si más no tenemos en mente, digamos, nos hemos olvidado un poco, en la época del 50, pues Taylor y Fayol, ¿no? Que eran los creadores de los administración por procesos, Claro. hablaban pues del recurso, como si fuera una cosa, ¿no? Claro, sí, te entiendo. Y entiendo un poco que los expertos, como en tu caso, hablan ahora de gestión del talento, ¿no? Totalmente. ¿Tú crees que la MIPE puede entender ese cambio hoy en día? ¿O crees que todavía no se está dando? Es que yo creo que eso es primero de cada empresa y de cada persona, digamos, pero creo que forzosamente lo están aprendiendo, ¿eh? O sea, creo que por golpe. Lo es que lo tienen que hacer, lo van a tener que hacer y lo están haciendo, ¿me entendés? De hecho, hace un promedio de 2 semanas estuvimos reunidos con una marca muy importante también de consumo familiar y que está sumamente preocupada por dar ese salto al profesionalismo. Mira, qué interesante. Y están muy preocupados en entender cómo se gestiona correctamente al talento. O sea, ¿qué está pasando? Ya no es simplemente yo necesito que tú hagas. Claro. Ya se están preocupando un poco en ver cómo hago y cómo motivo a las personas a que lo gestionen correctamente. Incluso el vocabulario va cambiando mucho, ¿no? Claro, Entonces, claro. es algo que hoy en día sí lo están haciendo, sí está pasando. Y es que, ¿qué pasa también, Jorge? Estamos sufriendo un cambio generacional. Claro, esto es un cambio de era, ¿no? Entonces ya no es un tema de decisión, es un tema de que si tú no haces las cosas correctamente como empresa pequeña, si tú no te preocupas realmente en el recurso humano, ya los jóvenes están tomando otras decisiones. Incluso por eso es que hoy en día ya en muchos casos dejamos de ver estabilidad laboral, lo que probablemente hace muchos años atrás hablamos de 10, 12, 15 años. Hoy en día 5 ya es estabilidad. Claro, sí. Sí, lamentablemente hemos creado un monstruito, ¿no? El concepto de estabilidad laboral es un monstruito, porque la gente se siente que tiene la obligación. Esto puede sonar contradictorio, ¿no? Viniendo de un programa que promueve el tema de la pequeña empresa, pero la estabilidad es un sueño, o sea, no hay estabilidad. La estabilidad te la da el mercado. Exactamente. Ese es punto número 1. Punto número 2, tú puedes construir ciertos candados de seguridad, pero en base a tu capacidad de competencia. Totalmente. Pero eso yo no noto que pase eso en la pequeña empresa. En la pequeña empresa, oye, no sé, pero yo soy Pérez y soy el hijo del dueño, entonces me merezco este espacio. Y te das cuenta de que de repente contrataron pues no a Pérez sino a López porque él es más inteligente que tú. Y se te cayó el mono y ahí no sabes qué hacer. Claro, y ahí empiezan los problemas también de ego, ¿no? De la misma cabeza, ¿no? Entonces, por eso es muy importante de que esta segunda generación que está asumiendo no es ya un tema de preparación solamente a nivel técnico, a nivel información, a nivel preparación académica. Ya tiene que tener una visión más amplia, ¿no? O sea, en el manejo correcto del talento, en el tema comercial, en el tema financiero, en el tema gestión, en el tema operativo. Entonces, ya va un poco más allá. Realmente es una oportunidad fantástica para las segundas generaciones, pero es una velocidad absoluta la que van a tener que tomar, ¿no? Porque y ahora con los cambios tecnológicos esto se está volviendo más... Es una competencia absoluta, es muy fuerte la competencia ahí. Y luego vamos a conversar más adelante. Yo tengo una curiosidad y en algún momento lo vamos a conversar respecto a las nuevas generaciones, pero antes de pasar a ese tema, y un poco para cerrar, ¿no? ¿Tú crees sinceramente que estamos viviendo una etapa donde por ejemplo, empresas como Gamarra, por ejemplo, ¿no? Que nos ve mucho, la gente de Gamarra, la gente de los parques industriales, habrán entendido o estarán en la posibilidad de acudir a una empresa como el caso de ustedes, que tiene una organización que les puede dar ayuda? Es que yo creo que sí lo hacen, hemos tenido experiencias. Pero sí, hemos tenido experiencias, francamente sí, pero ahí también te voy a comentar un tema importante, es que es importante que las pequeñas empresas se dejen guiar. Es ahí un poco el reto más grande. Hay un espacio de poder. Exactamente, porque ¿qué pasa? Muchas veces el contratar a alguien implica darte permiso de aprendizaje, ya sea un talento, ya sea una consultora o ya sea una empresa. Entonces uno tiene que tener esa apertura también. Muchas veces uno cree de que uno contrata a una consultora para que te traiga algo.
Y es que una consultora no gestiona de esa manera. Una Claro. consultora lo que busca es el mayor beneficio de un talento para tu empresa. Y por eso es que vamos a entender cultura, vamos a entender formas de pensar, vamos a entender capacidad, formas de liderazgo. Y Claro. todo ese entorno es lo que hay en una contratación. Interesante porque te ayuda a ordenar la casa. Es que en definitiva, es que si, como yo siempre le digo a mis clientes, si tú me estás pagando es porque tú lo que quieres es que te venga a ayudar, Claro. no simplemente a traer algo, ¿no? Entonces, es un poco ese el camino que seguimos. Estefan, vamos a tener que ir a un breve corte comercial en unos Encantado. segundos y vamos a tocar un tema que me parece que es muy importante en ese momento, que tiene que ver la cultura de la organización y con el tema de valores, porque Claro. mucha gente nos conversa de esto en un instante en que en el Perú los valores están, pero por los suelos. Están peleando. Regresamos en breves segundos con Stefan Herz. Stefan Gertz. Y la gestión del talento de las personas. Ahorita volvemos. Bien, estamos con Stefan Gertz y estamos hablando sobre el talento. Bien, una de las cosas que estamos viviendo ahorita en temas de personas, de talentos y también de ideas, ¿no? Que son lo que generan las personas, es el tema de los valores. Conversábamos, Stefan, hace un segundo fuera de cámaras. Estamos viviendo una etapa muy curiosa en Perú. Yo no sé si se debe al momento económico, al cambio de era, porque yo apuesto que estamos viviendo un cambio de era, somos unos privilegiados, estamos viviendo un cambio de era, una vez más, un cambio. Y la tecnología, ¿no? Que Sí. nos invade de una manera pero muy fuerte. Y los valores están cambiando, ¿no? Hay ciertas funcionalidades, ciertas facilidades. Por ejemplo, bueno, hay que ganar a costa de lo que sea para la empresa, ¿no? Entonces el fin justifica los medios. Y eso se ha convertido en una práctica recurrente, no solo de pequeñas empresas, de muchas empresas. No digo que todas, perdón, para no ser generalista. ¿Ustedes están viendo esto, lo analizan, es parte de la concepción del servicio que ustedes tienen? En definitiva, porque el servicio de selección, y es lo que te mencionaba hace un rato, ¿no? Cuando uno contrata, o es más, no cuando uno contrata una consultora, cuando uno contrata por sí solo, una empresa directo, Claro. uno mira muchísimas cosas, ¿no? Porque como nosotros decimos también adentro de la empresa, ¿no? Ustedes no contratan un profesional solamente, ustedes contratan incluso a la persona detrás del profesional. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces si yo contrato un líder, una cabeza, pero no tiene valores, no va con la cultura, tiene una forma de manejo diferente solamente. Pasa hoy en día, ¿no? Muchos equipos jóvenes, y yo Claro. contrato una persona quizá que no entiende a los jóvenes, por más joven que pueda ser la persona, genera disonancia dentro del Claro, equipo y el equipo termina perdiendo producción, perdiendo valor, se termina por romper el equipo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno contrata a la persona, tiene que evaluar que la persona se adapte fácilmente a la capacidad, a la forma de liderazgo, que se adapte a la cultura de la empresa, al estilo de gestión que queremos nosotros. Y esto obviamente Y tiene en claro, el trasfondo todos los valores que tiene que claro. también tener, que debe de compartir con la misma entidad. O sea, es tan importante es construir valores dentro de la empresa como construir talento y funciones. Totalmente, totalmente. Es más, la misma empresa tiene que tener su propia identidad. La empresa es una persona más. Claro. Que tiene que tener, yo al mirarla me tiene que transmitir eso que yo realmente, es más, muchos jóvenes anhelan trabajar en ciertas empresas justamente por eso. Claro, claro. Por lo que les da, ¿no? Por esa, y es como también se dice, se impregna también pues a la cabeza las empresas como tal, ¿no? Entonces, es algo que hoy en día es muy importante esto, muy importante. Las Bien empresas, marquetero, ¿no? Es bien marquetero, porque hay una transferencia de valor, ¿no? Exacto, pero dejó de ser simplemente un tema de imagen para hacer algo muy importante a nivel de Claro, contratación. claro. No, ya no solamente es que quiero lucir bonito, ¿no? O sea, Exacto. tengo que ser honesto, tengo que ser emprendedor, tengo que generar Creativo, claro, exactamente. buen negociador y comunicarme bien. Eso hoy en día, Jorge, es clave, parte ¿no? del paquete de contratación. Si yo no puedo, si yo a la hora de contratar, el trabajador, nos pasa en algunos procesos cuando hacemos selección, le ofrecemos a la persona quizá más del 25 o del 30% que se pide usualmente en el mercado y la persona rechaza porque te dice no,
mira, yo lo que estoy queriendo es esto, esto y esto. Claro. Y claro, nosotros antiguamente pues era el salario, pues no lo que mirábamos. Entonces uno dice, pero hombre, te están pagando un poco más. Y dices, que escúchame, no, es que no va con Claro. esto de acá, no va con esto de allá, no va con lo que yo quiero. Claro. Entonces, por eso es tan importante hoy, y eso es un poco lo que las empresas pequeñas tienen que entender también, ¿no? Lo importante de la imagen como marca y como empresa. Yo creo que hay un problema, no quisiera decirlo contable, pero hay un problema presupuestal. O sea, hay una relación costo-beneficio donde dice, bueno, ¿sabes qué? Sí, pero estos consultores me va a resultar caro, la gente me resulta caro. Eso yo creo que es un... ¿Sigue siendo un mito? Ya es un mito, te diría. Yo creo que hoy en día hay muchísimos caminos. Yo creo que hoy en día también hay consultoras que priorizan el vínculo laboral con muchas empresas, la sociedad de crecimiento. Entonces, se preocupan más por realmente ver a futuro, ¿ok? No simplemente ver la transaccionalidad en ese momento de te cobro tanto y si no, bueno, muchas gracias, no trabajamos. Claro. Entonces, hoy en día sí hay muchas opciones. Nosotros somos una consultora que se formó hace 10 años, hace 3, 4 que hemos crecido con mucho más fuerza. Claro. Pero tenemos empresas como la nuestra, tenemos empresas multinacionales, tenemos freelance, tenemos una diversidad enorme. Claro. Y realmente eso no debería ser un factor para no poder hacer una correcta apuesta en cuanto a talento, ¿no? Claro, claro. Interesante porque siempre esa visión costista que yo lucho desde este programa en cambiar, ¿no? La pequeña empresa no puede ser costista, no puede pensar... Correcto, correcto. No puede ser... inmediatista. Claro, Claro. invierto un sol y ya quiero recuperar al día siguiente 3. No, no es así no está funcionando el mundo hoy en día. Correcto, correcto. Y otra cosa que me preocupa también es que, por ejemplo, yo me he encontrado con gente, te digo, hay gente que no es capaz de manejar Excel, por ejemplo. O sea, profesionales de mi generación, yo soy un poquito más, creo que soy un poco más viejo que tú, bastante más viejo. Entonces, pero eso no yo soy muy hábil en temas de cómputo. Y me ven como un bicho raro. Ah, me dice, pero tú sabes. Es que yo me he preocupado, pues yo he hecho mi tarea. Pero noto que hay Un universo, un grupo. hay un grupo importante que no le ha logrado adaptarse. ¿Esto de quién es responsabilidad? Es de la gente que no quiere cambiar, la empresa que no está invirtiendo en cambiar a la gente, o simplemente el mercado que dice, bueno, hay una selección natural y peña cuñado, pues no te adaptaste, mejor uno más joven. Bueno, el último punto definitivamente no, porque esto de quién depende estrictamente de la persona, del talento. Y la verdad es que hay diversos caminos para actualizarse, tanto a nivel de cursos. Hoy en día los chicos que trabajan conmigo me decían, hombre, me quiero meter a este curso, me quiero meter a este... Claro. Hay diplomados, hay certificaciones, hay una infinidad de opciones desde ese punto que hay que empezar a trabajar. Pero ¿qué pasa? Es que no es solamente eso. Uno puede, como te explicaba, migrar también de línea, ¿no? Claro. Quizá yo estuve mucho tiempo en la parte comercial, pero hoy en día, ¿qué se está buscando? Personas técnicas que vayan a la parte comercial también. Ah. Desarrollar skills, habilidades. Claro. Entonces, realmente, si bien es cierto, hay por ahí también una figura de que a cierta edad uno ya no puede continuar y que vamos a... Escúchame, es que todo se puede. Es que hay, sobre todo te voy a decir una cosa, Jorge, de hecho hace un rato conversábamos que yo no soy peruano, soy de otro país. Claro, claro. Pero incluso acá en Perú se permiten tantas cosas, hay tantas cosas por hacer. Es tan versátil Perú con el talento, te permite tantas cosas que uno puede ser emprendedor, uno tiene tantas... De hecho, muchas de las empresas que hoy en día nos ven probablemente empezaron como emprendimiento, como Claro. con el patriarca, como hablábamos, ¿no? Claro, claro. Entonces hay muchas formas de actualizarse desde esa línea. A mí me da mucha preocupación y hasta cierta nostalgia, ¿no? Porque yo he visto hundir muchas empresas, ¿ah? Correcto. Desaparecer y así también surgir otras nuevas. Pero yo digo, oye, esta empresa, por ejemplo, pudo haber sido excelente. Hay marcas, no voy a decir nombres porque me parece que Lógico. sería una cosa impropia, pero hay marcas de productos que, oye, pero esta empresa era excelente, ¿qué pasó? Se desapareció de un momento a otro, ya no está con nosotros. Es que yo creo que eso mucho tiene que ver con el temor muchas veces de tomar nuevas direcciones, ¿no? Desde la cabeza. A veces uno se acomoda, uno se duerme,
justamente, y la vez pasada leía muchas empresas a nivel internacional pasaron con muchas empresas importantes también. Entonces, hay grandes empresas que han desaparecido en el mundo muchas entero, experiencias, ¿no?, de esas. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver justamente con esa visión y lo que hablábamos en uno de los primeros puntos, ¿no? La cabeza tiene que saber dar paso a nuevas generaciones o contratar nuevo talento que te permite refrescar esas ideas y esa nueva dirección de la empresa, ¿no? Pero yo creo que en definitiva, si una marca termina por desaparecer, sobre todo con tantas opciones de adaptabilidad al mercado, ¿no? Creo que hoy en día definitivamente hay muchas formas de pelear para que eso no suceda. Sí, se han formado concentraciones, por ejemplo, de negocios, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, comento con algunas personas a nivel empresarial, por ejemplo, yo sueño con un Gamarra. Yo no sé por qué le dicen Emporio, es un nombre bien raro, ¿no? Es muy peruano, el Emporio de Gamarra, por ejemplo. Perdón los amigos de Gamarra que los use de ejemplo, pero si Gamarra fuera una estructura tipo centro comercial sería súper valioso. Definitivamente, aportaría un montón. Tiene todo para convertirse en el gran centro comercial de la ropa en la región, pero no da ese paso porque hay un problema de talento ahí. Vamos a regresar en breves segundos, Estefan. Claro que sí. Te pido por favor la paciencia. Volvemos en breves segundos y vamos a hablar de las siguientes generaciones y de las generaciones que nos precedieron. Quiero preguntarte sobre los viejitos. ¿Qué pasa con los viejitos? Ahorita regresamos, por favor, con Estefan. Bien, interesante. Estamos conversando acá con Estefan y vamos a tocar un tema bien delicado. A ver, usted que me está viendo en la pantalla al otro lado, tienes 45 años, quizás un poquito más. Estás en el umbral que ya está por llegar a los 50 y sientes que no te va a contratar, pero ni tu mamá. Estefan, el edadismo. Me escuché bastante. He leído mucho, sobre todo en LinkedIn y en algunos... Sí. Hay un movimiento muy fuerte de lucha contra esta mentalidad de que yo solo contrato a gente de 25 años. ¿Qué está pasando en nuestro país? O sea, ¿qué? ¿La gente que tiene más de 40, 50 años ya no tiene oportunidades? No es tan así. A ver, entendamos una cosa. Yo no creo que sea algo tan lapidario, tan cerrado. Esto tiene mucho que ver con lo que hablamos hace unos puntos atrás, ¿no? O sea, no es una moda. No, en definitiva, porque tengamos en claro una cosa, hoy en día es tan valiosa la información como la experiencia, ¿no? O sea, y creo que uno de los mejores equipos, y que me ha pasado anteriormente a mí también, incluso estando como joven, es muy importante estar de la mano estas dos cosas. Entonces, claro, podemos contratar muchos jóvenes, como pasa, pero el que lidera muchas veces es una persona mayor, porque tiene que tener... No, porque además hay un ciclo de aprendizaje y un costo de oportunidad. Exacto. El joven va a cometer un montón de errores, ¿no? Pero aquí hay un tema importante, es que el joven va a permitir, obviamente, traer información, refrescar el punto y todas las cosas, pero la experiencia de enfrentar los problemas con tranquilidad, con mesura, con cierta estrategia, eso no lo aprenden en una universidad y mucho menos rápido, eso se aprende con el tiempo. Claro. Entonces, ahí es donde uno tiene que entender qué papel juega en toda esta nueva cadena, ¿no? Entonces, claro, si yo soy una persona, como mencionábamos, de edad probablemente adulta, mayor, pues yo me tengo que, como hablábamos, preparar, reformular, formar una nueva estrategia para volverme un poco atractivo para el mercado. Quizá ya no puedo seguir buscando donde estaba buscando, pero entender dónde me pueden encontrar, dónde tomo yo mejor valor, ¿no? Es como a veces se dice, ¿no? Quizás yo no tengo el mismo valor en este mercado como si tuviera en este otro. Quizás me estoy equivocando de mercado. Es un tema también que la persona debería buscar en otras fuentes, en otras canteras. Es que exactamente, uno tiene que ser flexible, uno tiene que entender que este mundo hoy en día pasó a ser sumamente dinámico. Yo te digo porque me mencionabas algo también, el tema de mi papá, por ejemplo, ¿no? Mi papá es una persona que estuvo muchísimo tiempo en una empresa en el país donde yo vengo. Y claro, hablarle a él de moverse era... Oye, este me está tocando un tema delicado, sentémonos, ¿no? Olvídate, mi viejo trabajó, mi papá trabajó toda la vida para el Estado, por ejemplo, ¿no? Claro, mi padre ya no está en este mundo con nosotros. Y yo le decía, pero papá, le decía, ¿por qué no trabajas en la empresa? Mi padre fue contador y era un hombre muy hábil, era tributarista. Y gerenció a nivel financiero muchas empresas del Estado que hoy en día ya no existen.
entre ellas la de ferrocarriles. Ok. Esa que maneja el amigo Porky. Porky, no hagas barbaridades con las empresas de los trenes, por favor. Bueno, el tema es que él me decía, ¿no? El valor que yo veía que él aportaba era que el tipo sabía el momento preciso en el cual él respondía a la planilla. Y como era una organización inmensa, Claro. de miles de trabajadores, pues todo el mundo cruzaba los brazos y decía, el día que van a pagar, no, don Pablito era la garantía de que todo el mundo cobraba ese día. Y ese día cobraba. El día que mi viejo se desapareció de este mundo, oye, hay gente que nos iba a visitar y decía, ¿cómo lo extrañamos? ¿Cómo lo extraño, no? Ya no nos pagan en la misma fecha. Mira, yo te voy a decir una cosa. Increíble, ¿no? Es cierto lo que mencionas, el tema de la edad, pero como te digo, hay que flexibilizar y adaptarse. Sin embargo, te voy a poner otro ejemplo. Estamos enfrentando una nueva realidad también con la inteligencia artificial. Muchos puestos van a pasar a desaparecer. Claro. ¿Y eso qué significa? ¿Que las personas se van a quedar sin trabajo? La respuesta es no. Es que esto no es la primera vez que nos está pasando, nos ha pasado siempre. Claro. Y por eso es que te digo que es un cambio de era, ¿no? Exactamente. Entonces, Pues eso tiene que haber pasado pues, cuando pasamos, no sé, pues, ¿no? De la revolución industrial, de la máquina. Eso te iba a decir, antes necesitabas no sé cuántas personas para que cosechen, otros para que pelen, otros para que corten. Pasamos a tener las máquinas. Pues bueno, necesitabas uno para que la maneje y cosechaba todo, cortaba la máquina. Ya lo hemos pasado anteriormente. Acá vino una vez un experto que en algún momento, no sé si salió en cámara, ¿no? ¿Quiénes son los expertos que van a manejar el puerto de Chancay? 4 personas. Y claro. O sea, el operador de las grúas. Se automatiza todo. Todo está trabajado en base a computadoras con inteligencia artificial. Solo 4 funcionarios son los que manejan toda la estructura de las 24 horas. Oye, imagina, la gente estaba pensando que iban a contratar pues miles de estibadores. Ya, Jorge, no. pero a ver, entendamos, entendamos otra cosa. Así es como hay que empezar a ver las cosas. Estas máquinas que están dirigidas o manejadas por 4 personas van a tener mucho más partes automatizadas. Claro. Estas automatizaciones van a ser manejadas por otros programadores, diseñadores o temas de tecnología que van a tener este tipo de puestos de trabajo. Y estas otras personas que dejaron de trabajar ahí van a tener que encontrar otras habilidades y prepararse de otra manera para encontrar otros puestos de trabajo. O sea, se reacomoda, ¿me entiendes? O sea, la receta es valorar el talento, ya no es, ¿lo valoramos o lo reemplazamos? ¿Qué hacemos? No, hoy en día yo creo que el talento definitivamente se está tomando mucho más valor del talento, el valor está teniendo mucho mejores reconocimientos en cuanto a beneficios a la hora de contratarlos. Pero como te digo, o sea, uno tiene que estar a la altura de estos cambios también, ¿no? Entonces uno tiene que estar constantemente viendo la manera de prepararse y de estar adaptándose al mercado y viendo para dónde van las cosas y para eso informarse también. Hoy en día, Jorge, tuve que viajar a 2 países, yo la verdad que no quiero mencionar muchas cosas, pero tuve que viajar hace 2 países y hacer búsquedas en otros, donde, Jorge, hay gente que no maneja LinkedIn. Y tú me puedes explicar hoy, en el 2025, gente que no maneje LinkedIn y que está buscando trabajo. Claro. La hoja de vida ya no existe. No, claro. O sea, hay que entender cómo esto funciona y es parte de lo que nosotros justamente hacemos con el servicio de Outplacement, ¿no? O sea, te enseñamos y te preparamos a entender cómo está funcionando este tema de LinkedIn, cómo realmente me están buscando a mí, qué necesito yo tener para ser atractivo para mí, mi mejor versión. Eso es lo más importante. Tener mi mejor versión y sacar mi mejor versión al flote. Pero mucha gente dice, no, estoy preparado y enfocado en el CV. Es que, hombre, tu CV no va a llegar a mis manos si no es a través de LinkedIn. Claro. Es que hoy en día ya no está la oportunidad de ir a llevar el CV de puerta en puerta. Hoy en día hay que manejar LinkedIn y hay gente que no la maneja. Entonces es sorprendente que la gente hoy en día no esté... hay gente que nosotros mandamos invitaciones para LinkedIn. Jorge, mira, 5 invitaciones, 5 personas invitadas en su red. Esa persona no entra nunca a ver la red. Claro. Hoy en día tenés la aplicación en el teléfono, tampoco la tienen, tampoco la revisan. Entonces son oportunidades de trabajo que me estoy perdiendo. Sí, lo que pasa es que la tecnología genera una resistencia natural, ¿no? Total, todo cambio. Claro, en realidad todo cambió. Yo me imagino, ¿no? Que en algún momento, volviendo un poco a la generación de mi padre, ¿no? Y de nuestros padres, claro, ¿no? Claro. Los padres de los baby bloomers, ¿no? los que fueron realmente baby bloomers, ¿no? Esa generación pues de los 40, los 50. Claro.
Yo recuerdo que, por ejemplo, esa clase de caballeros, cuando yo recién, yo empecé a utilizar computadora con Lotus 123 y con Minitab. Yo me acuerdo que salió el Encarta, Minitab. que mi papá manejaba el Encarta. Imagínate. Las letritas rojas y No, verdes. Excel no existía, era Minitab. Sí, 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 ¿no? sí. Una matriz fila-columna. Y mi viejo, por ejemplo, no, para él era chino, pues. O sea, él no entendía. Sí, totalmente. Él solo sabía que tenía que comprar un montón de papeles para que lo metieran en la máquina porque eran con tarjetas perforadas, IBM, y luego te salían unas hojas impresas y a él le daban las hojas y él, hoja por hoja, comenzaba a analizar, ¿no? Y decía, Dios mío, no va a acabar nunca, porque era así. Claro. Eran altos, eran ladrillos de papel, ¿no? Hoy en día, eso lo hace tu teléfono. Claro, claro, Entonces, claro. Ese salto, o sea, ¿cómo puede hacer que el ser humano entienda, ¿no? Esa necesidad de cambio? ¿Eso se puede enseñar? ¿Lo podemos ir moldeando? Me imagino que hay gente que no se va a adaptar nunca, ¿no? Es que vos dijiste una gran realidad. Es que acá la resistencia va a existir. ¿Quién va a sobrevivir, si querés verlo, usar, no sé si la palabra es correcta, pero Claro. ¿quién va a salir adelante de todo esto? ¿Quién más rápido vence la resistencia? Con uno mismo, por aprender, por adaptarse. Vos mencionabas un tema, yo te cuento la experiencia de mi papá. Salió las primeras computadoras y mi papá era un apasionado. Ah, Y mira. mi papá se metía él solo a ver el tema y le encantaba solamente el sonidito de la computadora y él Claro. estaba ahí. Y ahí no había nada de internet. Yo me No, acuerdo que el no, internet no, era, claro. con suerte, X. Creo que pagabas un monto y te venía Claro. la carga. Los discos eran así. Los anchos. discos cuadrados, Esos exactamente. cuadrados, claro. Y por eso te digo, pero a mí me sorprendió, como en el caso de mi papá, que yo es el más cercano que tengo, obviamente, como experiencia, Claro. cómo sí se involucró y él era un apasionado Bueno, de pero las tu papá es una computadoras. excepción, ¿ah? Yo he visto gente que Totalmente, pero lo que no... voy un gente poco... que se resiste más bien. Pero ¿no? yo a eso voy. ¿Cómo sí se puede? O sea, yo digo Claro, que tienen que claro. vencer, tienen que entrar a la... Es como una rueda, ¿no? O sea, uno tiene que entrar y Claro. saltar. Y ahí en el círculo, como yo digo, en el mambo, ya vamos viendo cómo se baila, ¿no? Claro. Pero hay mucha gente que se resiste a ese punto como para... como tú bien dices, es más fácil quejarse, pues, ¿no? Es más fácil Claro. criticar, es más fácil quejar, es más fácil... Hombre, hay que dar el salto y prepararse. Y yo tenía acá algunos apuntes, estaba revisando mis Claro. apuntes que tengo acá, y yo estaba revisando, y perdona que te haga la pregunta de esta forma, Sí. que puede ser una pregunta un poco política, ¿no? Y la podemos conversar, en el siguiente bloque, ¿no? Claro que sí. ¿Tú qué recomendación le darías? Porque ahora tenemos próximamente elecciones. Sí. O sea, se van a presentar un montón de candidatos, todo, pero nadie está pensando en el ser humano. O sea, yo veo que se habla de la economía, del dólar, de esto, de los mercados, pero nadie está pensando en la persona. En el Perú tenemos algo que se llaman contratos CAS y tenemos una gran tasa de informalidad porque hay desempleo. Sí, sí, sí. Yo quiero que conversemos un poquito de esto Claro. y cómo tú ves como especialista qué ideas podríamos tener para las empresas. Claro. Vamos a volver con Estefan en la parte más política del tema. Bien, estamos con Stefan Gerz y le he hecho una pregunta un poco incómoda. A mí me gusta siempre hacer preguntas raras. Estamos viviendo un cambio en el Perú y pienso que ese cambio que se va a dar ahora, de aquí al próximo año con las elecciones y con la supuesta mejora en nuestros procesos que deben redundar en la empresa, ¿cómo vamos a tratar el talento? Porque, ¿qué le recomendarías tú a estos líderes que quieren ser presidentes, congresistas en diversas modalidades? ¿Y qué va a pasar con el talento? Por ejemplo, tenemos, acá en el Perú hay una modalidad de contrato que se llama contrato CAS. Sí. Es el empleado público que se supone que debería tener ciertos niveles de seguridad, pero en realidad es como un freelance del Estado. ¿Qué crees que puede pasar o qué te está pasando por la mente respecto a esto? Mira, yo siempre, la verdad que me encanta que me toques este tipo de preguntas. Creo que definitivamente es una preocupación que deberíamos de tenerla todas, ¿no? Todos, mejor dicho. Pues sabes que nosotros sabemos de que tenemos un alto índice de informalidad acá en Perú. Sí. De hecho, creo que si no el más alto, uno de los más altos en la región. Así es. Yo creo que hemos pasado la barrera del 87% ya. Ah, ok. Ok, me va a quedar unos numeritos antes, pero imagínate que estamos Y empeorando entonces. es un dato oficial, ¿no? Oficial, excelente. Bueno, entonces, en este caso yo creo que es una de las principales cosas en las que deberíamos enfocarnos. Definitivamente, por alguna razón,
Y yo creo que tiene que más que ver con confianza, tiene que ver con facilidades para que estas empresas se puedan formalizar, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es importantísimo de que si una empresa está formalizada, definitivamente también va a apostar por mejores talentos y esto va a ayudar obviamente al tema de empleo también. Y la modalidad de contratación también va a venir de la mano ahí para formalizarlo. Sí, porque el costo laboral es muy alto, pues. En definitiva, por eso te digo, si es que nosotros tenemos estas mejoras, estas facilidades, estos beneficios que estos microempresarios muchas veces tienen que tener, porque obviamente, es más, yo te cuento una cosa, hablo con muchas empresas, con muchas personas que hacen empresas de diferente envergadura. Y una de las cosas que siempre mencionan es cuán difícil realmente es poner empresa, ¿no? O sea, Yo quiero acotar una cosa, Estefan, que probablemente nuestros amigos de la tele, el otro lado no están. Por cada sol que el empleador asume para su trabajador, o en otras palabras, la empresa te paga, por cada sol que te paga, 1.5. paga casi 70 centavos de Sí. sol por tus costos laborales. Sí. O sea, tú le cuestas a la empresa 70 centavos que le quita capital y que no lo tiene. Sí. Uno puede decir, oye, pero es que es empresario, tiene que invertir en la gente. Pero es mucho dinero. En otros países es muchísimo menos. Es mucho menos. Quizás Quizás replicar. esa parte es la que hace que no se dinamice el mercado. Totalmente, totalmente. Y mencionabas algo importante, ¿no? Quizás en otras zonas no es así, entonces deberíamos de replicarlo. Pero eso definitivamente... Claro, pero eso requiere una reforma estructural del Estado. Exactamente, ¿no? pero eso definitivamente no creo que motive a muchos microempresarios que de alguna manera trabajan por el día a día, trabajan por el mes, Sí, quieren pues. con mucha fuerza crecer. Exacto. Imagínate contratar de Pero manera formal. Tú podrías tener pues acceso a las MIPES que, mira, son millones. Claro. Hay millones de MIPES que están necesitando gente como ustedes, pero que no tiene porque tienen miedo. Tienen miedo a contratar porque saben que los costos los van a envolver y... Entiendo totalmente, pero volvemos un poco al punto, a las primeras... entiendo que hay mucho que trabajar en este tema de la nueva política que se va a salir, definitivamente. Estas nuevas elecciones que van a venir, eso debería ser un punto importante. Pero no perdamos de vista la importancia de que definitivamente contratar bien es uno de los puntos más importantes. ¿Sabes que ¿no? ningún político habla de eso? Acá que hablamos temas de empresas se conversa, pero no he visto hasta ahora ni una sola propuesta política de ninguna organización que diga, oye, nos vamos a preocupar por el ser humano. Es extraño de alguna manera porque curioso, definitivamente es uno de los puntos que más aqueja a nosotros aquí en el Perú, ¿no? O sea, el tema de la modalidad de contratación, esto obviamente si se llegara a formalizar definitivamente nos permitiría a nosotros también traer mucho más inversión extranjera probablemente también. Pero por supuesto, que es necesaria, ¿no? Porque como tú decías hace un rato, si vamos a vivir un cambio, el Perú por ejemplo se está convirtiendo en un hub logístico súper importante en la región. Exactamente. Y ese cambio va a impulsar nuevos trabajos, nuevas modalidades de contratación, nuevos talentos. Oye, qué mejor oportunidad. Sí. O sea, si bien es cierto, tenemos problemas, tenemos grandes oportunidades que no estamos viendo. Es lo que yo creo, ¿no? Sí, en definitiva, yo creo que eso es un punto delicado. Imagino que conllevará obviamente a mucho más análisis, ¿no? Obviamente que simplemente una voluntad de querer hacerlo, conllevará mucho más información, algunas estructuras que deben de cambiar, que no creo que sean tampoco muy fáciles de hacerlo, ¿no? En ese proceso, ¿tú crees que se den algunas fusiones, o sea, algunas empresas que integren otras? Se habla, por ejemplo, fuertemente de que el diario El Comercio, por ejemplo, está siendo vendido. Por ejemplo, ¿no? No estoy cometiendo ninguna infidencia, es algo que ya es público, ¿no? El grupo Wong y hay otro grupo de inversionistas están comprando el diario El Comercio, que era un conglomerado de comunicaciones muy fuerte. Tradicionalmente llevado por la familia Miro Quesada, Sí. parte de la historia del Perú. O sea, es un ejemplo interesante, ¿no? Porque si otra organización adquiere esta entidad tan importante, la comunicación va a cambiar. O sea, esto cambia la cultura, cambian las formas, cambia mucho, ¿no? Es que yo creo que van a empezar a haber muchas uniones, muchas uniones, vale mencionar, por la misma situación estratégica que está pasando hoy en día, ¿no? Por estos cambios, por esta adaptación de la tecnología. Están empezando a ver las empresas mucho más allá de lo que nosotros probablemente estamos viendo, ¿Y ¿no? qué ves tú, Estefan, para los próximos años? Yo creo que definitivamente el tema de la inteligencia artificial, la tecnología va a ser un papel determinante a nivel laboral.
factor importante porque van a migrar muchas posiciones. Muchas posiciones van a cambiar, van a tener como soporte, van a automatizarse muchas cosas. Y sí, ahí es donde obviamente estamos un poco más, como mencionamos hace también unos pasos antes, estamos como talentos, estamos obligados de alguna manera a ver esta actualización. ¿Ustedes pueden acompañar a una empresa en este proceso de cambio? Porque necesita a alguien. O sea, no puede ser, pues, probablemente el mismo líder, como decías tú hace un rato, no la ve, ¿no? De repente necesita a alguien que lo oriente. Totalmente, sí. Nosotros estamos en capacidad de entrar y yo creo que también es importante contar con una empresa como nosotros, porque nosotros, como te mencionaba también, nosotros no solamente vamos a ver el cambio desde la parte tecnológica solamente o desde la parte estratégica, sino que vamos a involucrar al ser humano, como mencionábamos también, lo importante que es que el talento se sienta cómodo con estos cambios. Muchas veces las empresas toman la decisión de hacer cambios sin preocuparse en cuánto realmente genera como resistencia, en cuánto esto puede preocupar al talento. Hoy en día hay una preocupación silenciosa, ¿no? Que es qué va a pasar con mi puesto. Que la empresa está haciendo cambios y yo dónde voy a quedar, cómo voy a seguir yo, para dónde tengo que mirar. Entonces ahí empezamos nosotros un poco también a apoyar. Me comentaba hace unos días atrás un amigo que es un inversionista en temas inmobiliarios que su negocio ha sufrido un cambio disruptivo. Rubros, incluso. Ya, rubros, ¿eh? Él alquilaba oficinas. Claro. Y tenía pues una demanda del mercado que más bien le tocaba la puerta. Hoy en día se le ha caído el negocio. Porque la gente simplemente trabaja en modalidades duales, ¿no? Virtual, presencial. Sí. Las oficinas se han achatado, ya no hay pues esos templos terribles. Hay espacios compartidos, hay coworking. Puedes venir 3 veces por semana, trabaja en tu casa, llévate la laptop. Oye, ya no necesito oficina. Pero es que es lo que hablaba. Me puedo ir a un Starbucks si quiero y puedo trabajar en un Starbucks. Es que es lo que hablábamos hace un rato, es la adaptación, la flexibilidad. Si esta persona tiene oficinas, en definitiva, tiene que ver qué está pasando hoy en día en el mercado. Lo mencionabas, coworkings, hoy en día. Hoy mismo estábamos hablando de una persona que le decía, hombre, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo por acá? No, vengo a un coworking. ¿Y acá trabajas tú? No. Hoy en mi casa sufrí este problema, tuve falta de luz y vengo al coworking. Entonces hoy en día, es más, vamos a un tema importantísimo también para el talento, la calidad de vida en el tráfico. Sí, ese es Entonces terrible. hoy en día es importantísimo contar cerca tuyo con algún coworking, con un espacio donde vos puedas compartir. Claro. Hoy en día el vínculo, la conversación, hay tantos freelance hoy en día también, que hoy el coworking realmente es un factor determinante. Entonces, vuelvo, repito, esta persona puede emigrar. Así como tenemos experiencias un poco difíciles de entender con la tecnología, otros rubros se están alimentando muy bien de ella. Concluimos un poco la cosa. Hay que cambiar. No hay que resistirse. Y hay que estar adaptado a eso, flexible. Estefan, nosotros tenemos una tradición que no la quiero romper acá. No, siempre le damos espacio a que nuestro invitado, que ha sido muy grato tenerte acá, te anticipo, pueda decirle algo a la gente que nos está mirando, que son empresarios que están haciendo cambios en este momento y que tú le puedes decir un poco qué es lo que haces y dónde te pueden ubicar. Excelente. Por favor. Desde ya, primero agradecerte muchísimo por la invitación. El placer de nosotros. También fue muy ameno estar acá contigo, definitivamente enriquecedor, entender un poco cómo también estás manejando esta figura y me parece excelente. Por nuestro lado, enfocados en la parte de selección, enfocados en la parte de evaluaciones, enfocados en acompañar estos cambios que hemos estado mencionando a lo largo del proceso, el outplacement, que hoy en día se menciona, o empleabilidad, es algo que mucha gente hoy en día necesita y tiene que entender de que sí es importante quizá tener un asesor que te pueda guiar en este tema, ¿no? O sea, en el cambio de posición. Exactamente, en el tema de entender cómo se manejan ciertas plataformas, en entender cómo... Y aquí hay un tema importante que, si me permitís 2 minutitos, claro. El tema emocional. El tema emocional es delicado, ¿no? En buscar un trabajo, el salir de un trabajo, el cambio, el quiero más, el no me siento cómodo, todo afecta a nivel familia, claro, a nivel personal, a nivel profesional. Y todo esto repercute luego en una entrevista, ¿no? Entonces es importante que también nosotros tengamos la facilidad de acceder quizá a un asesor que nos pueda guiar en una roleplay de entrevista para saber cómo tengo mi performance en una entrevista. Entonces todo esto nos encargamos nosotros, nos pueden encontrar a través de Facebook, a través de LinkedIn también, pueden encontrar mi propio LinkedIn, los invito a que incursionen en esta plataforma. ¿En LinkedIn cómo te ubican? Como Stefan Gertz o como Gertz Talent Management, yo imagino que van a poner ahí después. Ahí está, ahí tenemos en la pantalla está el nombre, ahí como está. Stefan Gertz. Me pueden encontrar en LinkedIn. Yo lo he encontrado en LinkedIn, así que no hay problema. Súper fácil, claro que sí. Sí.
Estefan, ha sido muy grato tenerte. Encantado. La verdad que me da mucho gusto y que empresas así, que estén haciendo cambios tan revolucionarios, cambios de Sí. era y que aporten mucho indiscriminadamente Es a importante. todas las empresas. Claro que sí. ¿No? Claro que Esperemos sí. tenerte en un futuro cercano para seguir conversando de estos temas. del talento. Encantadísimo, Jorge, y gracias a ustedes también. Ha sido muy grato, caballeros, damas, empresarios que siempre luchan por el Perú a través de BHTV, nuestro canal, una vez más por Hola Mipe. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.